Muchas gracias, José, por venir, ¿eh? Gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue aquella infancia en medio de la guerra civil, no es cierto? Una infancia... Bueno, la mía y la de tantos otros, sí. ¿no? No fue muy... Es curioso porque cada vez que vuelvo atrás en el tiempo hay una cosa inmediata que es el entorno más íntimo, como el calorcito del fuego en el que mi abuela guisaba las patatas y el calorcito que daba el estiércol donde dormían la mula y la borrica y las gallinas. Pero fuera de ese ámbito estaba claro que había ocurrido algo allí y a mí me había tocado estar de parte de los que les había tocado perder, ¿no? Claro. Sí, había una violencia latente, ¿no? El revanchismo de la posguerra fue cuando yo empiezo a tener cierta noción del tiempo en el que vivo. ¿Tu papá preso? Sí, mi papá estaba preso por republicano, vamos, claro. Naturalmente. Por el bando perdedor. Y te digo, había por un lado es el recuerdo que tengo de una ternura infinita, ¿no? Por parte de mi tío, mi abuela, todavía el olor del guiso allí en la lumbre, ¿En Chinchón esto? Sí, en Chinchón. Y fuera de eso, ya en la calle, los amigos y eso, pero eso, alguien era el amo y alguien era el siervo. El siervo. De orden del señor alcalde se hace saber que si Dios no lo remedia, mañana llegará al pueblo el recaudador de contribuciones. Así que hay que prepararse para pagar sin excusa ni pretexto. ¿Cómo era esto que te ponías las plumas de las gallinas y hacías de Comanche? Sí, un día ocurrió algo, yo lo comparo muchas veces con lo que debió sentir los niños de Lourdes o de Fátima cuando vieron a la señora aquella aparecer. Un día mi primo Venancio, que para descanse, me llevó allí en delantera de gallinero y vi una película en el cine de mi pueblo. No sabía que el indio era el indio, el que se moría, yo no sabía que, pero yo quería. Y a partir de ahí fue muy curioso, por una traslación de todo un mundo de fantasías, de ilusiones, pero, como te contaba antes, la realidad de la posguerra en el campesinado castellano de los años 40 era una realidad que se imponía de una manera brutal. Para remontar el vuelo ahí había que... Claro. Y bien, una de las cosas que eran los juegos infantiles, yo prolongaba todas las cosas que veía en las películas, y una de ellas era que iba al corral, le quitaba las plumas a las gallinas, me las ponía, y la que le hacía creer a mi abuela que era un Comanche. Debo decir que ese es el mismo principio que sigue alimentando la razón por la cual sigo siendo actor. Yo no sé si lo que hago es cultura, si es arte, pero lo que sí es por encima de todo un juego maravilloso. El lúdico, ¿no? De juego. Claro, el de hacerle, ahora te vas a reír, ahora vas a llorar, algo... Y si no lo consigo es cuando he fracasado. Oye, con náuseas o sin náuseas tú serás para mí. ¡Toma! Oh, sí, ¿quién le haya mi pimpollo? Muy bien, ahí van unas friegas para abrir boca. ¡Toma, toma! ¡Canalla, sinvergüenza, Apunta maleza! mucho cuidado con lo que dices, que te va a quitar esa costumbre de golazos. Escúchame, conmigo no me insultes, que te voy a... ¡Animal, le has dicho! ¡Cuidado! ¡No te acerques! ¡Malditos son! Quieto, hombre, ¿pero qué pasa? ¿Por qué la pega? Porque le da la gana. Pa' eso es mi hombre. Pasa algo. ¿Y cómo fue el reencuentro con tu papá cuando salió de la cárcel? ¿Cómo fue eso? La primera vez que le vi a mi padre fue en un campo de concentración en Toledo. Mi madre me llevó a verle, íbamos de Chinchón, con la borrica, y vi un señor que tenía una barba y que me daba unos besos. Y después, ya cuando él salió de la cárcel, lo desterraron. Franco tenía esa costumbre de que al que había sido carpintero no podía ser carpintero, el que había... Claro. Los apartaba del entorno. Y mi padre, el Venancio, era un tipo, para su época, era un hombre grande, el que mejor araba, el que mejor segaba, el que mejor... Y le sacaron del pueblo y lo desterraron y nos fuimos a vivir a Madrid. Claro. 3 familias en un piso. Dormíamos en la misma habitación, mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermana y yo, y una prima cuando venía a los veranos. Y ahí le conocí al Venancio, el perdedor de la guerra, el hombre, el gigante humillado. Humillado y reducido a eso, al saco sabil, ¿no? De hacer de chico de los recados una tienda de ultramarinos, o sea, claro. como dice don Antonio Machado, dejar quisiera mi verso como deja el capitán la espada. Pues allí el Venancio trabajaba con el azadón, con la hoz, claro. Y le arrebataron sus armas y le entregaron un saco de patatas para echárselo a las costillas. Pero no la dignidad. No, el referente. No, el referente, el de hacerle arte, 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 el de hacerle
Para mí, mi padre ha sido un contrincante formidable. Contrincante porque, lógicamente, cuando me preguntan si él se oponía o no se oponía, bueno, ponerse nada era como una marcianada lo mío. Claro. Yo sabía que era una marcianada y por lo tanto no debía insistir. Pero él siempre insistió, sí, en hacerme desistir de esta cosa absurda de querer ser actor. Pero yo tenía que ser, no ya ni oficinista, albañil, carpintero, ¿no? ¿Fuiste tornero? Claro, fui tornero y fue un contrincante formidable, sobre todo por la autoridad moral de mi padre, ¿no? Él siguió militando en el Partido Comunista y él siguió en la clandestinidad y siguió dando una lección tras otra de integridad, ¿no? Un Mariano especial extra. Lo tuyo, Videso. He traído los planos del piso. Como está, no queda bien. Me sobra un tabique. No me digas que no te gusta ahora que hemos pagado el primer plazo. Es un arreglo pequeño. Y ahora que todavía están echando los cimientos... Me dais pena. El matrimonio es una institución caduca, a punto de extinguirse. Y vosotros... ¡Ale! Anda, chata, vamos al escritorio que aquí no hay más que pelmazos. ¿Y cómo fue el dejar el oficio para empezar, digamos, a esta aventura, no? Pues fíjate que fue una suerte la colimba, que aquí le llamáis, el servicio... La mili, que me tocara en África. Claro, yo empecé a trabajar de mecánico y le engañé a mi padre y en lugar de ir a unas clases de dibujo lineal me fui a vocalización y canto, porque yo he cantado y bueno, todavía entono alguna cosilla. Y cuando yo no podía decirle de un día para otro a mi padre que no iba al taller porque yo tenía que ayudar a la economía familiar. Claro. Aparte que no hubiera sido descabellado, ¿no? Pero tuve la suerte de que me tocó en África, fueron 19 meses, en Melilla. Y yo me hice el firme propósito de este corte radical. Yo un día agarré la maleta al barco a África. Y lo primero que hice fue apuntarme en la biblioteca pública de Melilla y empezar por el primer libro que había en la A. Ajá. Porque yo sabía que tenía que, así como el azadón de mi padre y la hoz, claro, mis herramientas eran los libros, cosas que yo no había leído y que tenía que ponerme al día. Y fue, efectivamente, ya le dije a mi padre que a la vuelta no quiero volver al taller. Mi padre ni se opuso ni dijo nada, simplemente que ni tenía que decirme que lo que yo no podía era suponer una carga para la economía familiar. Claro, por supuesto. Y fue la suerte, sí. Al nada más salir de terminar la mili, al día siguiente, allá que me las fui buscando y bueno, fueron saliendo las cosas. ¿Empezaste en el teatro? Sí. A una de esas representaciones, La Libra de Carne, acudió un director, José Luis Alonso, uno de los más grandes directores del teatro en España. Y alguien comentó que José Luis Alonso había dicho que yo lo que hacía no lo hacía mal. Luego me fui a la mili. Y cuando volví, el mismo día que volví de licenciado, me fui a casa de José Luis Alonso, que vivía en la calle Serrano, en el pleno barrio Salamanca, y tuve que subir cuando el portero no me vio, me colé. Y tuve la suerte de que José Luis Alonso, yo le dije, hace 2 años alguien me dijo que usted había dicho que yo qué sé, aquí estoy. Y tuve la suerte de que él dirigía entonces una serie de comedias policíacas en el Teatro Infanta Isabel. Y hacía falta un personaje, el Meritorio se llamaba entonces, que todo lo que decía era señor Jenkins, no decía más. Y ahí entré de Meritorio en el año 60, como profesional. Este es mi amigo Pepe. Oh, Pepe, muy perfecto. Bueno, ya está todo arreglado. De momento dormirás en el sofá. Oye, ¿esas 2 panteras viven aquí? ¿Qué panteras? 2 señoras que han salido ahora mismo y que están como un tren. Ah, las del ballet. ¿Se pueden ligar? ¿Ligar? Estás bueno. Vamos a ver. ¿Tú a qué has venido aquí? Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavalas, chavalas. ¿Cómo era la vida cultural de España en aquellos años? Porque había como una doble vida cultural, ¿no? La oficial y leer las ediciones argentinas de Machado, de Hernández, ¿no? Claro, yo he sido ya en el 63, porque yo en el 62 vine con Eve Donay, Delfina Joffre, Pepe Gordon, vine a Centroamérica. Pero la vida al uso era una vida gris, cutre, ¿no? Y luego había, pues eso, lo subterráneo, ¿no? Claro. De todas maneras siempre había lugares, focos, que yo debo decir que entonces no tenía. Cuando hicimos La Colmena, no lo habrás visto, yo comentaba con Damián y Paco Raval que nosotros entonces, cuando se desarrollaba la acción de La Colmena, esa pobre gente nosotros pertenecíamos a una clase que ni siquiera nos hubiéramos atrevido a entrar al café.
O sea, no dar vuelta a las mesas. No nos hubieran dejado ni entrar al café. Veníamos de los pueblos, veníamos sí. Entonces, aquello era, digamos, el contacto que uno tenía con la vida cultural era la que empezaba a aparecer en los círculos donde ya en el teatro, en grupos de aficionados, sobre todo, en teatros de cámara que se iban desarrollando y ahí vamos haciendo cosas. ¡Quítala! Pero cariño, si es de broma, mírala. Claudio, por Dios. Bueno, ya no hay araña. Ay, mátala. ¿Pero cómo la voy a matar si es de plástico? Mátala. Bueno, está bien. ¡Muere! ¡Araña! ¡Ay, me clava una pata! ¡Me chocisco el dedo! Perdóname. Tú eres la que tiene que perdonarme. Soy un imbécil. Y tuviste una vida cinematográfica impresionante, ¿no? Muchas películas. 120, 118, 100 por ahí, sí. ¿Y cómo fue el ingreso al cine, digamos, a partir del teatro? Sí, a partir del teatro, a partir de un éxito que yo tuve con una obra, La pulga en la oreja, que la siguen haciendo ahora unos chicos aquí en Corrientes. Sí. Yo la vi aquí en el año 63 y con Pepita Martín y Manolo Sabatini, estos actores españoles radicados en Argentina, viajaron a España, la montaron y un papel maravilloso. A partir de ese éxito, Pedro Masó, productor y director, me llamó para hacer una prueba en una película que se llamaba La familia y uno más. Jamás voy a olvidar el primer día en que yo me vi delante de una cámara y con Alberto Closas aquí a mi lado. Y ahí en el año 65 empezó. ¿Qué te gusta más, el teatro o el cine? ¿Cómo lo vivís? Yo soy como espectador cinéfilo, pero de enfermedad. O sea, el cine es mi pasión. Necesitas. Como espectador, yo he cumplido el sueño de toda mi vida, que es tener un cine en mi casa, y cerca del Escorial. Una pantalla de 3 metros, por así que Cine, un cine, con butaca, todo. Sí, con butacas y todo, sí. Claro. Entonces el cine, porque yo soy un superviviente, como digo, mi generación, gracias al cine. En tu casa te comías unos garbanzos, unas judías, pero eso no bastaba. Había que ir a la ceremonia, la peregrinación, al lugar donde te daban cuando tenías el dinero, ¿no? Seguro. El teatro aparece luego, primero porque era más fácil, porque era más barato el cine. Claro. Y la relación con el cine estaba en los barrios. Luego aparece el teatro ya como un escalafón, ¿no? Otra disposición como espectador que la del cine. Y luego ya como profesional, lógicamente, son 2 disciplinas distintas que yo no distingo. A mí me da igual. Da igual. Me da exactamente igual. Creo que además la cámara es más inteligente, más sensible, más rigurosa que el más inteligente y el más sensible de los espectadores. Tienes que darle la información exacta. Claro. Y creo que aquel que mira por encima del hombro a la cámara o al cine es porque en realidad sangra por la herida. Me parece que es igual de difícil hacerlo bien. Y cualquier género. No distingo ni categorías, ni por medios, ni por géneros, ¿no? Claro. ¿Tú sabes que a Sinesio lo han enterrado con alzas? ¡Con alzas! Porque por lo visto los muertos Brewster tienen que ser también los mejores muertos. Pues óyeme, cuando me muera, que va a ser muy pronto, yo también quiero que me entierren con lentillas. Y si no sin lentillas, para no ver a nadie, porque estoy harto. Harto de ti, de la casa y de la Brewster. Y en España se daban en aquella época películas, o sea, un cine muy interesante, ¿no? Berlanga, todas estas películas. Antes de la transición, claro, quiero decir. Sí, ahí andaban el Verdugo, luchando, por ejemplo, ¿no? A brazo partido, gente como Bardem, Berlanga, Patino, Saura, en fin, unos cuantos. Y yo tuve la suerte, entre comillas, de entrar por la puerta del cine comercial, estrictamente comercial. Digo la suerte, la inmensa suerte, porque era un cine, hacíamos 200 y pico películas al año. Claro. Que era el cine que te daba de comer, pero había que ser muy inútil, ¿no? Para no agarrar 2 sesiones, 3, 5, 4, 7. Lo cual te daba tranquilidad y podías empezar. Una detrás de la otra. Claro. Y yo quería vivir de eso. Vivir de esto, ¿no? Ni más ni menos. Y entonces, bien es verdad que ninguno de estos maravillosos se acordó de mí. Y yo le debo lo que soy y lo que he aprendido a mucha gente que hacía un cine menor, entre comillas. Algunos no eran tan menor, pero bueno, algunos lo llaman menor, pero bueno. Sí. Habría que hablar de menores y mayores de todas maneras. ¿Y quién lo dice, no? Pero gente además muy próxima al régimen, ¿no? Curiosamente. Y de la que yo guardo un recuerdo muy grato y muy... Vamos, le sigo estando muy agradecido a aquella gente que confió en mí entonces.